generales, la segunda clase reacciones inmediatas, y ahora vamos a ver de reacciones adversas tardías. Entonces, de eso se trata la clase hoy día. Muy bien, ya sabemos que estas reacciones tardías pueden ocurrir varios días o semanas después de la transfusión. Así es, ¿no? Muy bien, y acá vamos a ver qué cosa corresponde a los que son en el aspecto inmunológico. Vamos a ver la inmunización contra antígenos de glóbulos rojos, lo que comúnmente ocurre. Reacción hemolítica retardada, casos muy especiales, vamos a indicar. La púrpura post-transfusional también se ven en muy pocos casos. La enfermedad injerto contra huésped, ¿no? Especialmente los pacientes de trasplante médula ósea. Y los efectos inmunomodulatorios, ¿no? Después de todo ello, vamos a ver los no inmunológicos, ¿ya? Que acuérdense que eso es lo que nos falta. Entonces, vamos a continuar. La aloinmunización contra antígenos de glóbulos rojos, ¿no? Eso es lo que ocurre muy comúnmente, es la aloinmunización en la respuesta inmunitaria humoral, o sea, la formación de anticuerpos, ¿no? Y esos anticuerpos generalmente son inmunoglobulinas G, ¿no? Producidos justamente por exposición de antígenos de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Ya hemos comentado que en los glóbulos rojos la cantidad de sistemas que tenemos en este momento, pero muchos no son tan antigénicos como ya hemos hecho en la clase, los más inmunogénicos que son el sistema BO, el sistema RH, el sistema KEL y otros, ¿no? De vital importancia como los del sistema DAF y sistema KIT, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. O sea, podemos decir que estos antígenos están presentes en la unidad de glóbulo rojo que vamos a transfundir y lógicamente están ausentes en el receptor, ¿no? Por ese motivo es lo que el receptor pueda producir anticuerpos contra estos antígenos de los glóbulos rojos que se está transfundiendo. Podemos poner ejemplo el antiquel, ¿no? Nosotros hemos hablado del antígeno KEL, el sistema KEL, ¿no? Son sistemas, después del sistema BO-RH, los más inmunógenos, ¿no es cierto? Hemos hablado del gran polimorfismo de ese sistema KEL, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, va a salir la prueba cruzada compatible. Hay antígenos en el antígenos KEL en glóbulo rojo que voy a transfundir. En el receptor, lógicamente, no tiene esos antígenos KEL, ¿no? Si nosotros hacemos una comparación, los antígenos KEL o el antígeno KEL en este caso, propiamente dicho, hay en el 8% de las personas. O sea, hay una gran parte que no tiene antígeno KEL. No hay que olvidar, sistema KEL es todo en su conjunto, antígeno KEL es un grupo sanguíneo, en otras palabras, que corresponde al sistema KEL. Muy bien. Tenemos otra variedad, como en este caso, otro tipo de reacción hemolítica retardada, ¿no? Se presenta muy escasamente, digamos, en los pacientes. Es una hemólisis que ocurre después de 5, 14 o más días después de la transfusión de sangre, ¿no? Miren ustedes, o sea, hay un lapso, digamos, ligeramente un poco grande, ¿no? Transfundido, esto en un inicio aparentemente como compatible, ¿no? Probablemente pueden tener anticuerpos, pero que no se visualizan, en otras palabras, ¿no? Hay dos formas. Una, cuando el paciente recibe una transfusión sanguínea por primera vez, miren, por primera vez, ¿ah? Ajá. El resultado de ello es pues que hay una aloinmunización primaria. Así es,
No. Acá no se está viendo de aloinmunización secundaria, no. El resultado de esto podría ser una aloinmunización primaria entonces, ¿no? El riesgo de inmunizar, por ejemplo, al antígeno distinto al D es de 1 a 1.6%. Ajá. Muy bien. En este caso, la producción de anticuerpo se presenta a los 7, 14 o más días después de la transfusión. O sea que acá pueden reaccionar estos anticuerpos que se están formando, pueden reaccionar con glóbulos rojos que se están transfundiendo aún en circulación, que están presentes. Entonces, son algunos casos que pueden ocurrir. Miren ustedes, aparentemente, como dijimos, el resultado de la prueba cruzada ha salido compatible. Los síntomas, en este caso, son algo tardíos y muy moderados. En el laboratorio podemos tener anemia, así es, porque va a haber destrucción, aumento de bilirrubina, con directo positivo. Un ejemplo, podríamos decir un anti-E mayúscula del sistema RH, ¿no? Muy bien. De igual manera, acá tenemos, miren ustedes, esta prueba cruzada compatible. Vamos a producir una aloinmunización primaria. Puede producir una hemólisis tardía y leve con los glóbulos rojos transfundidos por primera vez. Los glóbulos rojos, la bolsa que se va a transfundir, tienen ahí el antígeno E. Mi paciente o receptor no tiene el antígeno E. Lógicamente, ese es el motivo por qué va a formar anticuerpos. O otra posibilidad de esta reacción hemolítica retardada es cuando el paciente ha sido previamente ya transfundido. Ajá. O sea, aparece el anticuerpo contra el antígeno de los glóbulos rojos. Miren, aparecen los anticuerpos, luego disminuyen hasta niveles indetectables. O sea, hacemos la prueba de compatibilidad y aparentemente no se van a detectar. Y en una nueva transfusión como aquella que estamos viendo ahora, no hay anticuerpos entonces irregulares. Las células transfundidas actualmente van a ser como un segundo estímulo. O sea, estamos hablando en este caso de una aloinmunización secundaria, o también se llama anamnésica, ¿no? Lo que ustedes ya han aprendido, ¿no? Anamnésica, esa palabra, ¿no? Muy bien. Más aún, en este caso, miren ustedes, el anticuerpo producido va a ser producido en un corto tiempo, de 1 a 5 días. Así es, aumentando lógicamente el grado de destrucción de glóbulos rojos. Vamos a tener rápida caída de la hemoglobina, vamos a ver hiperbilirrubinemia, ictericia, etc., ¿no? O sea, la hemólisis, la mayor de las veces, es extravascular, raramente intravascular. Ya sabemos por qué anticuerpo puede ser intravascular. Hemos hablado de eso hasta el cansancio con ustedes. El diagnóstico, lógicamente, tenemos que investigar los anticuerpos irregulares, ¿no es cierto? Hacer el estudio de células pantalla, estudio de células paneles, ¿no es cierto? Determinar qué anticuerpo está inmiscuido ahí, y lógicamente también tenemos que hacer el CUM directo, que es la prueba que me está indicando que hay destrucción de glóbulos rojos. Un ejemplo, podremos hacer un anticuerpo anti-ion kit A, anti-ion kit B, por ejemplo, ¿no? Y la prevención, lógicamente, tenemos que hacer una selección de glóbulos rojos fenotipados. En primer lugar, buscar el fenotipo correspondiente y luego la prueba cruzada. Entonces, esto es lo que ocurriría si estamos comentando estos casos.
en la primera transfusión no vamos a tener ninguna reacción, como ustedes están viendo. Se transfunde estos glóbulos rojos, no hay ningún problema. Acá está el torrente circulatorio, ¿no? Pero estos hematíes pueden provocar la estimulación de producción de anticuerpos. Así es. Y semanas después podemos tener una segunda transfusión. Si ponemos una unidad de sangre con las mismas características, miren lo que vamos a tener. Ya como hay anticuerpos, ponemos la misma unidad de sangre con las mismas características, con el mismo fenotipo, esto es lo que va a producir una reacción hemolítica transfusional. En este caso, lo que estamos hablando, según el ejemplo, una reacción hemolítica retardada. Así es. Muy bien. Y miren ustedes, en un inicio, lo que ocurre, si yo tengo, pues, ¿no es cierto?, acá una hemoglobina como tal, ¿no? Y los anticuerpos, casi no hay nada. Si los anticuerpos van a ir aumentando, ¿no? Lógicamente, esto me va a producir destrucción. Y por ende, la hemoglobina va a disminuir, ¿no es cierto? O sea, si yo transfundo, en un primer momento no hay anticuerpos fijados a los hematíes, tiempo de vida normal, ¿no es cierto? Lo que ocurre, ¿no? Y luego las semanas después de la transfusión, ¿no es cierto?, yo voy a formar anticuerpos. Pero acá, en este caso, en una segunda transfusión que voy a darle, ¿no?, como ya hay anticuerpos fijados en los glóbulos rojos, la vida de tiempo de vida reducido va a ser de estos glóbulos rojos, donde se va a producir la hemólisis. En un primer momento no hay anticuerpos, no hay hemólisis. En un segundo momento sí se tiene tiempo de vida reducido y los anticuerpos están fijados a los hematíes, y eso es lo que va a provocar. ¿Qué tipo de hemólisis? Generalmente una hemólisis extravascular, muy raramente hemólisis intravascular. Así es. Muy bien. Miren ustedes acá la reacción hemolítica transfusional retardada, en una evaluación que se hizo en algunas situaciones de 58 casos. Nosotros estamos viendo, miren ustedes, cuánto tiempo después de la transfusión ocurrieron estas reacciones transfusionales. Por ejemplo, acá había, a los 8, 14 días, había el mayor porcentaje, miren ustedes. Después ocurrió aquellos pacientes que se transfundieron después de 1 a 7 días. Y después se presentaron más de 49 días, por ejemplo, ¿no? Y el resto fueron ya los intermediarios, ¿no es cierto? Miren ustedes, o sea, la mayor porcentaje de 8 a 14 días. El mayor porcentaje de esta reacción transfusional retardada que se hizo en una evaluación de 58 casos. Y esto, como las clases anteriores, cuando ocurre este tipo de reacción, ¿no? Este es un modelo de una hemovigilancia española, ¿no? Nosotros tenemos que llenar esta hojita, ¿no? Esta hojita ya cada banco de sangre lo tiene, ¿no?, en su servicio, y luego esta hojita es enviada al centro de hemovigilancia, ¿no? Entonces, como dijimos, ahí se recepciona, todo se introduce en la base de datos y luego esta hojita es destruida. Lo único que va a quedar en esa base de datos es, con iniciales muy especiales, el nombre de la persona que hizo este aviso, ¿no? Ustedes están viendo acá, por ejemplo, todos los datos que nosotros tenemos que dar del paciente, antecedentes de transfusiones anteriores, ¿no?, datos de qué componente se transfundió, manifestaciones clínicas, elevación de temperatura, escalofríos, etcétera, etcétera, ictericia, diarrea, shock, pruritus, urticaria, ¿no? Cómo fue la temperatura, la presión, el pulso antes de la transfusión, después de la transfusión,
Notificación cumplida por quién, médico, colegio, servicio, fecha, firma, ¿no? En esta situación se recuerda la necesidad de enviar al servicio de hemoterapia la muestra necesaria para el estudio habitualmente. Toda esta cantidad, etc., ¿no? Entonces, esa es la manera como se notifica al centro de hemovigilancia. Lógicamente, acá en nuestro país, esto todavía no tiene prácticas, ¿no es cierto? Entonces, se sigue llenando las otras hojitas, notificación inicial de un incidente relacionado con la transfusión. Todo lo que se menciona tenemos que seguir anotando, así es, ¿no? Cuestionario de reacciones hemolíticas, ¿no? Todo esto se llena en la base de datos, ¿no? Todo, acá se hace los grupos sanguíneos, el post también transfusionales, ¿no? Qué número de unidad, el resultado de las pruebas pre y post transfusionales, si ha sido enzimáticas, si ha sido solamente en la fase de Coombs, etc., ¿no? O sea, es un cuestionario bastante largo que tenemos que llenar. Todo esto tenemos que hacer llegar a las oficinas centrales de hemovigilancia. Acá tenemos otro tipo de reacción, ¿no? Tardía, como estamos viendo las tardías, inmunológicas, púrpura posttransfusional, ¿no? Es infrecuente, así es, causadas por haloanticuerpo contra antígenos plaquetarios específicos. Generalmente el llamado anti-HPA-1A. Ajá. Generalmente hay este anticuerpo anti-HPA-1A. O sea, se forma este anticuerpo, ¿no? ¿Y por qué se forma? Porque la mayoría de personas no tienen este antígeno HPA-1A. Y como no tienen, al poner unas plaquetas, van a formar estos anticuerpos. Así es. Y este es el que va a provocar la púrpura posttransfusional, ¿no? Aquí, en este tipo de reacción, podemos tener una disminución de recuento de plaquetas menos de 10.000 a los 9 días, miren ustedes. Y esto afecta a quienes, generalmente a mujeres, en una proporción de 5:1 respecto al hombre, ¿no? ¿Y por qué tendrá que ser más en la mujer? Justamente por sus antecedentes de embarazo o transfusiones previas. Generalmente, lógicamente, pues, el embarazo tiene que ver mucho aquí, ¿no? Están afectados el 68%, sabemos que carecen este antígeno HPA-1A. Ajá. O sea, carecen de este antígeno HPA-1A. Y eso representa menos del 2% en la población, ¿no? O sea, podemos decir que es como si fuera una sangre RH negativo, por ejemplo, ¿no? La sangre RH negativo, aquellas personas que son sangre RH negativo, yo le pongo sangre RH positivo, van a formar anticuerpos anti-D. Igualito acá. La mayoría de personas que son antígeno HPA-1A negativo, y yo le pongo que la gran mayoría tiene antígeno HPA, van a formar anticuerpos, ¿cierto? Eso es lo que está ocurriendo acá. Usualmente es autolimitado y se recupera en 21 días cuando hay esta púrpura posttransfusional, ¿no? Hay un 10 a 15% que puede ocurrir muerte por sangrado intracraneal, ¿no? Pero estos casos generalmente no van a ocurrir casi, ¿no? El tratamiento, lógicamente, hay que hacer un tratamiento muy especial. Debido al riesgo de la hemorragia intracraneal, el tratamiento debe ser inmediato. Tenemos que aplicar inmunoglobulina intravenosa a 0.4 gramos por kilo de peso. Ya nosotros sabemos la importancia de esta inmunoglobulina intravenosa que nos va a servir para todos esos problemas inmunológicos. Se alcanza recuentos de plaquetas
100.000 por milímetro cúbico en 3 a 5 días, si yo voy a poner esta inmunoglobulina intravenosa. Esta inmunoglobulina intravenosa también va a bloquear el sistema mononuclear fagocítico. Así es, ¿no? Bloquea también la unión con los anticuerpos circulantes, es otro motivo, y eso nosotros no solamente vamos a poner en estos casos, vamos a utilizar en muchas situaciones especiales inmunológicas. Podemos hacer en esta situación, ¿no?, el recambio plasmático terapéutico, ¿no?, con reemplazo de albúmina al 5%, podríamos hacer, ¿no? Se alcanza recuentos de plaquetas de 20.000 por milímetro cúbico en 1 a 2 días. Podemos dar también corticosteroides, es otra posibilidad, y lógicamente también la posibilidad de la administración de plaquetas negativas a este antígeno HPA-1A, ¿no es cierto?, como hemos estado comentando, ¿no? Y lógicamente esto haciendo la prueba de compatibilidad plaquetaria. ¿Ah? Muy bien. Y podemos mencionar los antígenos plaquetarios más comunes que podemos ver de todo lo que está, digamos, mencionándose en este caso, ¿no? Lo que más importa en este momento, miren ustedes, toda esta cantidad de antígenos tenemos en las plaquetas. Por eso dice acá antígenos plaquetarios, o podemos decir antígenos de las plaquetas, ¿no? Y acá tenemos las plaquetas, miren ustedes, las bolsas grandecitas que son obtenidas por aféresis, y aquí tenemos los concentrados plaquetarios que se sacan de cada bolsa del donante habitual de sangre, ¿no? Entonces, estas plaquetas del donante habitual de sangre, que se juntan 5, 6, 8, 10 de estas bolsitas, al final se reúnen en una sola bolsa, podemos obtener el pool de plaquetas. Realmente este pool de plaquetas ya nosotros no deberíamos utilizarlo. Se siguen utilizando porque las necesidades son tan grandes, ¿no? No nos abastecemos para dar todas estas bolsitas que son las cosechas de plaqueta por aféresis, como hemos visto en clase, ¿no? Y, por ejemplo, en el Seguro Social nosotros tenemos toda la disponibilidad para que nuestras autoridades nos compren, ¿no?, las bolsas para hacer las aféresis de las plaquetas. Lo que pasa es que las personas no vienen a donar plaqueta por aféresis. A veces hay inconvenientes diversos, ¿no? Muy bien. Estamos hablando de los antígenos de las plaquetas. Muy importante, los antígenos del sistema ABO. Nosotros hemos dicho que el sistema ABO está en todas nuestras células somáticas, ¿no es cierto?, a excepción de la célula nerviosa. También encontramos en todo lo que se refiere productos, secreciones biológicas, ¿no es cierto?, en la saliva, en el plasma, etcétera, etcétera, en la leche, ¿no? Pero también en las plaquetas tenemos los antígenos Lewis, ¿no? Pero que estas realmente no nos interesan mucho. Nosotros sabemos que el sistema Lewis está formado en el plasma y luego son absorbidos al glóbulo rojo. O sea, en el plasma podríamos tener este antígeno Lewis. Bueno, el antígeno I, que casi no nos interesa, el antígeno P, etc. No nos va a interesar mucho. Pero sí, estos antígenos plaquetarios específicos, lo que acabamos de mencionarles, ¿no? Hay HPA1, HPA2 y hay una serie de antígenos plaquetarios específicos propios, ¿no? O sea, lo que nos interesa, el sistema BO, antígenos plaquetarios específicos propios, y también nos interesa antígenos HLA clase 1,
¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que recordar más cuando hablamos de los antígenos de las plaquetas. Es mejor hablar así. Y los antígenos de las plaquetas, en este caso los antígenos plaquetarios específicos propios, acá está una serie, ¿no? Miren ustedes, pero cada día aumentan más estos antígenos también, ¿no? Muy bien. Los números y alelos específicos de estos antígenos HLA clase 1 reconocidos, miren ustedes la cantidad de alelos, ¿no? O sea, cada día se hace más complejo, ¿no? La importancia de conocer las plaquetas, señores, y las diferentes especificidades. Así es, ¿no? Pero todo lo que estamos hablando, los peligros y reacciones adversas a la transfusión de plaquetas, realmente, ¿cuáles son los peligros? Las plaquetas, ¿qué cosa nos van a producir, en otras palabras? Siempre hay un peligro y riesgo de aloinmunización. Lógicamente, por todo lo que estamos viendo de esos antígenos plaquetarios propios y HLA de la clase 1, nos va a dar la aloinmunización, o sea, formación de anticuerpos diversos. ¿Ah? O sea, miren ustedes, podemos, al final, esos pacientes que no han seguido la regla van a formar anticuerpos diversos y nos va a dar como resultado la refractariedad plaquetaria aloinmune, que en algún momento se les hizo la pregunta en la práctica, ¿no? Entonces, esto es cuando ya el paciente no responde a la transfusión de plaquetas. El pobre paciente ha sido muy sensibilizado, ha formado muchos anticuerpos. Y el pobre paciente, cuando se le transfunde las plaquetas, simple y llanamente no responde. Y ya no va a mejorar su recuento de plaquetas, no va a mejorar su púrpura, ya no va a mejorar, digamos, toda esa sintomatología, ¿no? De hemorragia que va a tener el déficit de plaquetas. Entonces, eso tenemos que cuidar nosotros de nuestro paciente. Nosotros como médicos somos los más indicados de dar plaquetas de una manera terapéutica. O sea, si mi paciente está sangrando, ahí debemos dar. No debemos dar plaquetas de una manera profiláctica. Profiláctica quiere decir, por si acaso, como está abajo, te voy a poner plaquetas. No, eso no debe ser así, señores. Eso ustedes tienen que cuidar mucho a su paciente. ¿Ah? Por eso es la clase que nosotros no debemos dar plaquetas por dar plaquetas, ojo. Y hemos comentado en la clase más aún, que quede bien grabado, que todos estos hemocomponentes biológicos se le va a transfundir a nuestro paciente cuando no hay otra alternativa, porque si no, nuestro paciente se nos va. Ustedes tienen que pensar así siempre, señores, que quede bien grabado. Muy bien. ¿Qué cosa más nos puede producir las plaquetas? Infecciones post-transfusionales, lógicamente, como cualquier otro componente. Peor si yo pongo a mi pobre paciente pool de plaquetas, ¿no? El pool de plaquetas que ya desde el año 98 en Japón ya no se pone, está prohibido, miren ustedes, en ese país lejano, ¿no? Entonces, las posibilidades también son una de ellas, ¿no? Infecciones, muy bien. Otro peligro, enfermedad injerto contra el huésped. Ya eso hemos hablado. Hay que tener mucho cuidado, especialmente en los pacientes inmunodeprimidos, pacientes que reciben quimioterapia, pacientes hematológicos, pacientes oncológicos, recién naciditos, de bajo peso, prematuros, ¿no? Son pacientes, pues, que tienen las defensas muy bajas y tenemos que evitar que ocurra enfermedad injerto contra el huésped. Y ya ustedes saben qué cosa tienen que hacer, ¿no es cierto? De qué manera se van a transfundir estos hemocomponentes celulares. Y cuando digo celulares, llámese glóbulo rojo, llámese plaquetas. Muy bien.
Y también, lógicamente, lo que acabamos de mencionar, la púrpura posttransfusional, por ese anticuerpo que hemos expresado, ¿no es cierto? Muy bien. Y aquí, miren ustedes, ¿qué cosa podemos hacer si yo transfundo a mi paciente plaquetas y habrá realmente un aumento post-transfusional de plaquetas? Si eso no está de acuerdo conforme yo, digamos, sé los conocimientos, ¿cuánto me tiene que levantar las plaquetas? Entonces yo tengo que hacer una investigación, ¿no? De que pueda tener aloanticuerpos. O sea, tengo que hacer la determinación de anticuerpos HLA clase 1 y la determinación de anticuerpos plaquetarios propios, ¿no? Y tengo que decirle, nosotros como Seguridad Social somos los únicos en hacer esta determinación de estos anticuerpos de las plaquetas, ¿no? Los 3 hospitales hacemos esta prueba y me parece que también en algunas situaciones el hospital de neoplásicas, ¿no? Entonces, justamente cuando yo no tengo un aumento de acuerdo a lo que le estoy transfundiendo, tengo que hacer esta determinación, ¿no? Y esas causas de refractariedad que pueden ser inmunes, ya sabemos porque se ha formado un halo anticuerpo, hay un anticuerpo dirigido contra antígenos HLA otra vez, hay un anticuerpo dirigido contra antígenos plaquetarios específicos, HPA, o sea, los antígenos plaquetarios propios, quiere decir eso, o puede ser un anticuerpo dirigido contra antígenos ABH, ¿no es cierto? O sea, ya todos estos 3 lo conforme hemos dicho hace unos momentitos. O pueden haber también autoanticuerpos, ya un problema autoinmune, o pueden haber, miren ustedes, refractariedad inmune a las plaquetas por medicamentos. Así es, hasta los medicamentos pueden formar esto, ¿no? Y las causas de la refractariedad no inmune, o sea, no aumentan las plaquetas, ¿a qué se debe? Ah, porque hay fiebre, porque hay una infección, porque hay un CID, porque hay sepsis, porque hay una esplenomegalia, o porque, digamos, alguna droga está influyendo, ¿no? Entonces, estas son las causas no inmunes de esta refractariedad. ¿Ya? O sea, está bien claro ustedes para que, digamos, tengan el conocimiento completo. Miren la importancia de las plaquetas, ¿no? Y las reacciones adversas por transfusión de plaquetas, ya hemos comentado también, la púrpura posttransfusional de 7 a 10 días, ¿no? Es una trombocitopenia severa por justamente el consumo, ¿no? Más o menos es todo lo que presenta estos pacientes por esa causa, ¿no? Entonces, tenemos que en este caso, lógicamente, así como hemos dicho que se investigan los anticuerpos en esos pacientes refractarios, podemos hacer, miren ustedes, prueba de compatibilidad plaquetaria. También solamente lo hacemos en los hospitales de Seguro Social, ¿no? Realmente esto nos van a proporcionar ayuda en la selección de donantes para pacientes que se han tornado refractarios por sensibilizaciones previas, ¿no? Entonces, este es muy importante. Hay artículos que señalan la ineficacia de las transfusiones de concentrados plaquetarios, el pool de plaquetas, seleccionada exclusivamente en base a la investigación de antígeno HLA. O sea, así como comentábamos, nosotros en lo posible tenemos que evitar las transfusiones de concentrados plaquetarios, ¿no? O sea, el pool de plaquetas que dando de esa manera vamos a tener una mayor, digamos, refractariedad, ¿no? Y cuando hay estas reacciones como la púrpura transfusional, hay que llenar estas hojitas. Miren, todo está acá para implementar la hemovigilancia en nuestro país, la otra hoja, ¿no? Y la otra reacción inmunológica que mencionamos acá es la enfermedad injerto contra el huésped post-transfusional, ¿no? La enfermedad injerto contra el huésped por transfusiones, en otras palabras, la complicación inmunológica casi siempre fatal.
casi siempre los pacientes fallecen cuando tenemos esto, ¿no? Entonces, tenemos que evitarlo. Está asociada, como dijimos, al injerto y expansión clonal, ¿no? Por los linfocitos. Esto, lógicamente, del donante, ¿no? Y esto ocurre en un huésped susceptible, un huésped inmunodeprimido, ¿no? Hay que cuidar mucho a ese paciente inmunodeprimido. ¿Y quién es el causante? Los linfocitos, ¿no es cierto? Los linfocitos se activan y proliferan en el paciente o receptor. Vamos a tener entonces una pancitopenia refractaria, miren ustedes, con hemorragia y también con infecciones. O sea, todo lo que puede comprometer. La tasa de mortalidad de 90 a 100%, ¿no? Y el cuadro clínico de ello se presenta pocos días después de la transfusión. Esto se presenta pocos días realmente después de la transfusión, ¿no? Hay tres cosas muy importantes: fiebre, pero también un exantema cutáneo, inicialmente central. Este es lo que llama la atención, es exantema cutáneo, un problema dérmico. Vamos a tener un cuadro intestinal, gastrointestinal, una diarrea, y vamos a tener un problema hepático, función hepática alterada. Tres cosas: dérmico, gastrointestinal y hepático. O sea, esto me va a producir una insuficiencia medular, o sea, una pancitopenia realmente, ¿no? De las tres series, y la muerte puede ocurrir por infecciones de 2 a 3 semanas después de la transfusión. Entonces, esto es muy lamentable que ocurra y ya sabemos de qué manera tenemos que evitarlo, ¿no? El tratamiento, no existe un tratamiento específico, solamente medidas de sostén, ¿ah? Pero sí podemos hacer una prevención, que es lo más importante que tenemos que conocer, ¿no? Irradiación gamma de productos sanguíneos, ¿no? Especialmente para inactivar los linfocitos. Ya eso también hemos hablado bastante con ustedes. Bastante hasta el cansancio hemos hablado, ¿no? Como dijimos, esta enfermedad injerto contra el huésped, en primer lugar, ¿no? Vamos a tener un exantema en la piel, luego vamos a tener un cuadro gastrointestinal, las diarreas, y un cuadro hepático, como en este caso, un problema de hepatitis. Y todo ello, justamente, los linfocitos activos del donante, que me van a traer todas estas complicaciones que estamos mencionando. Bien, y miren ustedes, ¿qué pacientes se encuentran en riesgo de lo que estamos hablando? Ya hemos mencionado que estos linfocitos transfundidos van a responder, proliferan y forman anticuerpos contra antígenos HLA del huésped, ¿no? ¿Qué pacientes son de riesgo? Pacientes que tienen una linfopenia absoluta, menos de 500, por ejemplo, ¿no? Esos pacientes hay que cuidarlos. Si es que le damos un componente de esta naturaleza, prácticamente le vamos a causar la muerte. Supresión de la médula ósea, hay pacientes diversos que van a tener esto. Recién naciditos que se van a hacer exsanguínea transfusión, ¿no? De donantes familiares HLA distintos, hay que también tener mucho cuidado, cuidar que se produzca esta enfermedad injerto contra el huésped. Ya sabemos qué cosa tenemos que hacer. Trasplante de médula ósea, autólogo, halogénico, de la misma manera tenemos que cuidarlo. Lactantes o niños con inmunodeficiencias severas o combinadas, ya eso lo hemos hablado hasta el cansancio. Pacientes sometidos a quimioterapia, pero también a radioterapia, ¿no? Donde todos estos pacientes van a bajar sus defensas y si yo le pongo algún componente celular, son propensos a tener enfermedad injerto contra el huésped, ¿no? Y miren ustedes, si hay enfermedad injerto contra el huésped, hay que llenar también estas fichitas,
realmente acá tenemos las fichas, podemos modificar algunas cosas de acuerdo a nuestro, digamos, país y empezar a hacer ya esta hemovigilancia en nuestra patria, ¿no? Y miren el otro efecto, lo que comentábamos, los minutos. Entonces, miren los efectos inmunomodulatorios. Ustedes van a tener, creo que el lunes, esta clase. La clase de repente es bastante larga y hay que comprender todo lo que se va a hablar en ese momento, ¿no? Pero yo creo que este es un momento para poder, digamos, tomar en cuenta todo lo que se va a mencionar en esa clase. Esto más o menos es el resumen. Esto más o menos es el resumen de esa clase, ¿no? Miren, las transfusiones de productos sanguíneos, lo que yo puedo poner cualquier producto sanguíneo, llámese glóbulos rojos, plaquetas, yo transfundo normal, como ustedes conocen, altera el sistema inmunitario de mi paciente o receptor. Miren ustedes, cómo una transfusión puede, digamos, ocasionar ello, ¿no? Uno de los principales, digamos, que van a estar alterados es la inmunosupresión. ¿Cómo una transfusión de sangre o una transfusión de plaquetas puede, digamos, propiciar una inmunosupresión, señores? Al final, ¿qué cosa? Ello va a dar lugar. ¿Qué va a dar lugar? Esa inmunosupresión después de haber puesto esos componentes celulares. Vamos a tener una mayor recurrencia de tumores. O sea, es un momento propicio para que ese paciente que está recibiendo un glóbulo rojo, por ejemplo, si es una dama, de repente sus dos hermanas anteriores han tenido cáncer de mama. Pero esta paciente, como nunca recibió transfusión de sangre, no tiene ese cáncer de mama. Está sana, pero el hecho de poner una transfusión de sangre, eso puede dar una mayor recurrencia y se puede instalar ese cáncer de mama como tuvo sus hermanas. Miren ustedes cómo una transfusión, si yo pongo en condiciones habituales, me va a causar una recurrencia de tumores. O pacientes quirúrgicos, ¿no es cierto? Pacientes que han sido operados y transfundidos, miren, tienden más a infecciones en el postoperatorio. Así es, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Si su paciente está en sala de operaciones y no necesita mucha transfusión, no le ponga. Es mejor no. Si le pone sangre, dice, más tendencia a infecciones después de la operación. Entonces ya saben ustedes las causas, señores. Pero todo lo que estamos hablando de estos tumores, de estas infecciones, lo van a hablar en esa clase del lunes, ¿no? Van a haber una serie de sustancias que se van a formar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, ¿qué está ocurriendo ahí en ese paciente que es transfundido? Lo más importante, señores, que quede grabado es esto. Hay disminución de la vigilancia inmunológica. Eso es lo que sucede. Por eso que hay estos tumores, por eso que hay estas infecciones. ¿Ya? ¿Y cómo yo debo prevenir para que ello no suceda? La prevención. Componentes celulares leucorreducidos. Hoy en día, todos los componentes celulares, llámese glóbulos rojos, plaquetas, hay filtros especiales que se pueden, digamos, aplicar y luego obtener un producto leucorreducido, y eso recién
ser transfundido en los pacientes. Nosotros, por ejemplo, acá en el hospital ya tenemos digamos, un grupo de pacientes que lo hacemos de esa manera, ¿no? Todos nuestros pacientes deberían ser transfundidos de esa manera, ¿no? Pero en primer lugar tenemos que hacer una selección, porque para todos va a ser un poco imposible, ¿no? Para que todos los componentes estos se pongan con filtro va a ser un poquito. Pero tenemos que poner qué pacientes son más especiales, ¿no es cierto? Y hemos dicho pacientes de bajo peso, neonatos, pacientes que reciben quimioterápicos, oncológicos, hematológicos, pacientes de trasplante. A todos los pacientes, por ejemplo, de trasplante, le ponemos leucorreducidos. Pacientes de trasplante medio, por supuesto, tiene que ser leucorreducido. Entonces, yo diría que yo siempre converso con el jefe de la UCI de acá del hospital. Le digo, doctor, pida todos sus componentes celulares leucorreducidos, tenemos filtro. A veces me hacen caso, a veces no me hacen caso. A veces más estarán preocupados pues, por otra causa que tienen sus pacientes y no se preocupan por esto. Pero miren ustedes la importancia. Y estamos hablando de estos efectos inmunomodulatorios. Ya hemos comentado con ustedes también que el próximo año ojalá se tengan nuevos procedimientos para obtener sangre de los donantes. Yo he conversado con algún grupo de ustedes y he comentado, ¿no? Yo hago la flebotomía, la puntura al donante, sale la sangre, antes que llegue a la bolsa que voy a almacenar, hay un filtro. Ese filtro me va a chapar a los leucocitos y va a llegar a la bolsa sin leucocitos. Miren, ve qué maravilla. Eso va a ser lo ideal, ¿no? Ya sabemos todo lo que puede producir en nuestro paciente, señores. Entonces, cada día salen cosas nuevas, tenemos que mejorar, ¿no? Lógicamente, esto que estoy hablando va a ser una mejora en bien del paciente, lógicamente, ¿no? Muy bien. Y también, finalmente, vamos a comentar algo sobre los efectos adversos de las transfusiones, o sea, reacciones tardías no inmunológicas. Todo lo que hemos hablado son inmunológicos y estos son los no inmunológicos. Transmisión viral post-transfusional, sobrecarga de hierro, transmisión parasitaria post-transfusional. Muy bien. Entonces vamos a comentar, ¿no? Nosotros sabemos, esta diapositiva también lo hemos comentado, lo hemos pasado a ustedes anteriormente, cuando hemos hablado de los retrovirus, ¿no? Esta es una diapositiva muy demostrativa de lo que queremos comentarle ahora. Miren, en una infección inicial, ¿no? Por ejemplo, de anaranjadito, ¿no? Que son las pruebas de anticuerpos que antiguamente se hacían para el HIV, ¿no es cierto? Aquí está de primera generación, miren, el tiempo es más largo, o sea, el periodo de ventana, un ventanón es más largo, ¿no? El de segunda generación un poquito más cortito, el de tercera generación mucho más corto, como dice acá, 22 días de periodo de ventana, ¿no? Si nosotros hiciéramos antígeno P24, que es esta, ¿no? Esta de color fucsia, miren ustedes, es un pico un poquito cortito y fugaz, P24. Miren ustedes, un periodo de ventana de 16 días de una probable infección. 16 días. Y si yo hago otra prueba muy especial que se está haciendo ahora, que es pruebas NAT para HIV, miren ustedes, ¿no? Miren ustedes la curva. Tenemos un periodo de ventana de 11 días. 11 días. Ajá. Mejor que esto ya no existe en el mundo. Ya no hay. ¿No? Entonces, esto ya no se llama periodo de ventana, se llama, ya ustedes saben, periodo de eclipse. Porque en esta zona no hay ninguna prueba de laboratorio
que lo pueda determinar. ¿Ya? O sea, tenemos 11 días. O sea, esta prueba, por ejemplo, nosotros en nuestro país no lo hacemos. En Estados Unidos desde el año 98 se está haciendo, ¿no? Se está haciendo, y miren ustedes la calidad del donante en Estados Unidos son donantes voluntarios, ¿no? Todos son donantes voluntarios, allá no hay otro tipo de donantes. Entonces, para que ustedes vean, ¿no? La importancia de hacer esa prueba, ¿no? Lógicamente acá en nuestro medio es muy costoso. Para que eso pueda ser más económico, como hablamos la clase anterior, lo que hacen en el Reino Unido. En todo el Reino Unido, de más de 50 millones de habitantes, en todo el Reino Unido hay 3 lugares nada más que hacen NAT. ¿Y eso lo hacen para qué? Para ahorrar el precio del reactivo, de la prueba, ¿no? Pero nosotros no podemos hacer, pues, como hacemos acá. Acá en Lima, por ejemplo, los 3 hospitales de salud hacemos la quimioluminiscencia, ¿no? Y cada hospital hace su quimioluminiscencia. Eso sale, pues, carísimo, señores. Y eso las autoridades del ministerio tienen que ver, tienen que evaluar cuál es lo más factible, lo más económico, de qué manera se debe practicar. Nosotros deberíamos hacer las pruebas NAT para dar una mayor seguridad. Ahorita, por ejemplo, si alguien se contamina de HIV, yo le enjuicio al hospital y puedo sacarle la plata que me da la gana. ¿Ah? Le puedo pedir una millonada porque yo le puedo decir, oiga, señor, ¿y por qué no me ha hecho esta prueba NAT? ¿Qué cosa yo voy a alegar? ¿Ah? ¿Qué puedo alegar? Nada. Caigo, ¿no? Pero uno cuando es jefe, cuando uno tiene un servicio a su cargo, uno tiene que saber esas responsabilidades. Por ejemplo, yo he pedido que me compren. Hasta ahorita no me compran. Eso no es culpa mía. Yo estoy permanentemente, lógicamente, diciendo que me compren. Inclusive, he comentado que eso se debe centralizar. Si somos acá 3 hospitales del Seguro Social, que se haga en un solo lugar. ¿Ah? Entonces, de esa manera se puede evitar un costo elevado, lógicamente, ¿no? Si hubiera un solo centro en Lima para lo que es Seguro Social, MINSA, clínica, uy, sería formidable, pues, ¿no? El precio va a bajar tremendamente y vamos a poder realizar. O sea, eso ya es que nuestras autoridades lo evalúen y pongan en práctica, pues, lo mejor para nosotros, ¿no? Esto, al final, hablemos, pues, en general, ¿no? Si mañana cualquiera de ustedes tiene una urgencia de transfusión de sangre, van a tener ese riesgo. Yo les digo que se van a contaminar, van a tener ese riesgo, ¿no? Es como cuando uno viaja en un avión, ¿no es cierto? Siempre hay riesgo que se pueda caer, igualito, ¿no? Entonces, pero tenemos que cuidarnos. Si hay cosas que se pueden evitar o mejorar, tenemos que aplicar a hacer esas cosas, ¿no? Entonces, este es importante, ¿no? Muy bien. Miren ustedes, ya, estas son las ventanas de conversión que hemos dicho. Este es el NAT, 11 días, etcétera, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Y acá podemos ver, miren, de hepatitis C. De hepatitis C, señores, nadie habla nada. ¿Ah? Nadie comenta nada. Miren, usualmente nosotros, de este es una probable infección acá, miren ustedes, ¿cuánto tiempo pasa? Miren, 30 días, 40 días, 50 días, 70 días, 80 días, 90 días. ¿Ah? 70 días, tercera generación, lo último. 80 días, segunda generación. 150 días, primera generación, que ya no se hace. ¿Ah? O sea, 150 días de ventanón. ¿Ah? O sea, si yo analizo hoy día, vamos a suponer que está acá, de una probable contaminación, va a pasar 40 días. ¿Cuánto tiempo todavía va a pasar para poder decir, ah, positivo?
Miren ustedes. ¿Ah? Entonces, ese es el riesgo en este momento, ¿no? Respecto a hepatitis C. Lógicamente, si yo hago las pruebas NAT, que son estas pruebas, miren, ¿ve? NAT, este periodo de ventana es más cortito, alrededor de 14, 16 días, ¿no? Miren cuánta ventaja, ¿no es cierto? ¿No? En este caso ya, este es el periodo de eclipse, ¿no es cierto? Ya, pero miren, ve ese ventanón, ¿ah? Entonces, lógicamente, el NAT, a ver qué pasa por ahí, quién apareció por ahí, un fantasma. Entonces, miren ustedes la importancia de hacer NAT en nuestro medio, ¿ya? O sea, nadie dice nada, nadie evalúa nada, pues ustedes que son los principales actores, ¿ah? Para evitar eso, ¿qué cosa tienen que hacer? Evitar las transfusiones. Nuevamente, transfundir al paciente cuando ya no hay otra alternativa. Así tenemos que pensar, señores. Eso quiero que me entiendan, me escuchen, que se queden grabados para siempre. Las ventanas cero conversión, ya esto es lo que hemos dicho, 14 días, ¿no? Para hepatitis C. Muy bien. Pero miren ustedes, cuando hablamos del NAT, antes del NAT, miren, ve cómo era el riesgo por transfusiones, por HIV. Vamos a hacer HIV y hepatitis C nomás. Dice, por HIV, riesgo de transfusión, dice que puede haber una contaminación de HIV cada 600.000 transfusiones para HIV. Para hepatitis C, dice, puede haber una contaminación cada 100.000 transfusiones antes del NAT. Ajá. Esto lo hizo un doctor Bianco en Nueva York, ¿no? Es un doctor que lo conozco. Este César Bianco es un argentino que trabaja en Nueva York, ¿no? Ya se ha retirado en este momento, ya era muy, ya sus años ya pesaban, ¿no? Pero muy buen colega, ¿no? Un investigador brasilero, ¿no? Muy bueno. Eso lo hicieron pues ya, esto fue hace bastante tiempo, ¿no? Pero miren, NAT, y nosotros no hacemos NAT acá, imagínense. ¿Y qué hacía? Ese es antes del NAT. Después del NAT, después que se hizo el NAT allá en Estados Unidos, miren, ¿ve? Estamos hablando del año 90, de 1996. Miren ustedes, dice, el riesgo de HIV, menos de 1 por cada millón de transfusiones. Imagínense. De hepatitis C, también menos de 1 por cada 1.000.000 de transfusiones. O sea, realmente era muy bueno hacer el NAT. Nos servía bastante. Son las evaluaciones que se han hecho en el extranjero, en Estados Unidos, con mayor razón, donde la donación es voluntaria, ¿no es cierto? Se supone que cuando la donación es voluntaria, es donaciones más idóneas, ¿no? Hay pocas probabilidades de contaminar, entonces con mayor razón. Y ahí todavía usan NAT, imagínense. Y esto, solamente esta diapositiva para que ustedes vean, miren ustedes, miren cómo desde el año 85 que se implementó las pruebas de HIV. Miren, ve, el 86 aparecieron otras pruebas, HTLV, ¿no? Y cada día hepatitis C, las iniciales del año 90. Miren ustedes, y cada año que pasa se implementan más cosas, se piden más cosas, ¿no? Como acá la leucorreducción, por ejemplo, ¿no? Y cada año que pasa, fatalmente la sangre, pues, es así. Cada año que pasa aparecen más indicaciones, más pruebas, ¿no? Cómo podemos evitar la contaminación, especialmente de plaquetas, etcétera. Y eso sigue creciendo. O sea, realmente todo lo que corresponde al banco de sangre, cada día los gastos aumentan. Es así, fatalmente, el banco de sangre.
Entonces, esta es una diapositiva para que ustedes vean que cada año que pasa siguen creciendo los gastos para banco de sangre porque aparecen nuevas cosas y fatalmente tenemos que hacer para evitar que nuestros pacientes se contaminen de ello, ¿no? Y cuando ocurre alguna infección de lo que estamos comentando, hay que llenar estas fichitas también, infección post-transfusional vírica, ¿no? Todo dentro del marco de la hemovigilancia, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Miren, ahí están todas las pruebas, ¿no? Y otro tipo de reacción, ¿no? La hemosiderosis transfusional, ¿no? Estamos hablando de reacciones tardías no inmunológicas, acuérdense. Entonces, a quiénes podemos considerar dentro de este tipo de reacción, hemosiderosis transfusional? Pacientes que dependen de transfusiones frecuentes, pacientes que han recibido 50, 100 unidades. ¿Y qué pacientes son ellos? Mire, pacientes con aplasia medular. Si esos pacientes no se transfunden, se mueren, señores. Así es, se mueren. Pacientes talasémicos, de igual manera. Pacientes drepanocíticos, miren ustedes, son pacientes pues, que constantemente, digamos, tienen necesidades de hacer problemas, y ya voy por ahí, doctora, ya, no se preocupe. Hoy día tengo también comité, sabe que soy miembro del comité técnico de medicina transfusional del Seguro Social. Tenemos reunión también virtual ahorita, tengo que conectarme ya con ellos, ¿no? Muy bien. Entonces, miren ustedes, estas patologías diversas fatalmente necesitan transfusiones. Con el tiempo, ¿no? Acumulan concentraciones altas de hierro. Por eso se llama hemosiderosis. Estos pacientes, ¿no es cierto? Esas altas concentraciones de hierro se llama hemosiderosis. Así es, ¿no? Cada unidad de glóbulo rojo aporta 200 miligramos de hierro, miren, cada unidad, y se excreta únicamente 1 miligramo por día, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, esos pacientes que se transfunden muy seguido. El cuadro clínico, tenemos alteraciones múltiples de la función que van a alterar diversos órganos, ¿no? Pero más frecuentemente en este caso alteraciones cutáneas, que es la hiperpigmentación, ¿no? Podemos tener otro tipo, las cardíacas, hepáticas y endocrinas, ¿no? Cardíacas, insuficiencia cardíaca, diabetes, hipogonadismo, pero esto más se va a notar en situaciones como la hemocromatosis, ¿ya? Este es algo ya de genético, ¿no? Entonces, ya es diferente, ¿no? Hemocromatosis, ¿ya? Estamos hablando de hemosiderosis, que también hay alteración a esos niveles, pero son más leves. El tratamiento y prevención, tenemos que hacer agentes quelantes del hierro. Hay una sustancia que se llama desferrociamina, podemos utilizar en el paciente, que van a tratar de neutralizar ese hierro, mantener la ferritina sérica menos de 2000 microgramos por litro, así es, ¿no? Transfundir con criterio muy estricto, nuevamente, señores, miren ustedes. Entonces, hay que tener mucho cuidado, nuevamente les insisto, en las transfusiones, ¿no? Entonces, acá está una paciente con hemosiderosis transfusional, hiperpigmentación cutánea, ¿no? Hay que llenar esta fichita, ¿no? Y ya tenemos para implementarlo nosotros acá. Muy bien. Finalmente, nosotros, ¿qué podemos decir de todas estas 3 clases que hemos tenido hasta hoy día? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de este tipo de hemovigilancia? ¿No? Podemos decir que cada hospital debe tener normas de transfusión para disminuir los errores basados en las normas de banco de sangre, como hay en el comité. Y nosotros, por suerte, tenemos nuestras normas, nosotros tenemos manuales especiales, el manual de control de calidad del Ministerio, tenemos eso. Nosotros nos guiamos en ese aspecto. Los hospitales deben entrenar regularmente al personal que transfunde
lógicamente nosotros en los bancos de sangre ya no se transfunde en la parte clínica. Nos han prohibido que nosotros como banco de sangre transfundamos acá, ¿no? Ambulatoriamente, todo se debe transfundir en una área diferente al banco de sangre. Los centros de transfusión hospitalarios deben tener poder de gestión para exigir la transfusión segura, entre comillas, ¿no? Ya sabemos que una transfusión, una sangre segura ya no existe, ¿no es cierto? Ya hemos comentado, como dicen los españoles. Todo hospital deberá tener un sistema de chequeo de transfusiones en la cabecera reclusa. Eso todo tiene que estar estrictamente, porque todo acto transfusional es un acto médico. El médico que solicitó es el único responsable que debe estar en la cabecera del paciente o a otro médico encargado de ello, ¿no? Pero tiene que haber un acto, un médico permanentemente cuando se transfunde alguno de estos hemocomponentes diversos. Los bancos de sangre deben ser sigilosos en la revisión de procedimientos, sistemas y entrenamiento para prevenir errores técnicos y en el manejo de muestras. Ya nosotros hemos comentado, miren ustedes, en las clases anteriores hemos visto los errores más frecuentes, los problemas más frecuentes que se obtenían, eran pues aquellos que se tomaban la muestra, que se enviaban las muestras de sangre, las transfusiones equivocadas, erróneas, y se pusieron los códigos de barras, ¿no?, en el brazalete, ¿no? De esa manera podríamos evitar, y eso no es caro, ¿no? Los pedidos por teléfono deben ser excepcionales y documentados en detalle. Por ejemplo, ustedes están en sala de operaciones, un paciente que ha venido pues muy grave, sangrando masivamente, ustedes pueden llamar de sala de operaciones, señores de banco de sangre, necesito sangre urgente, sin prueba cruzada, el paciente está chocado, mándenme la sangre. Entonces nosotros, de acuerdo a ello, pedimos su nombre, el colegio médico, toda la identificación del médico y procedemos, entregamos a la persona. Y eso por ley así debe ser, porque yo no debo esperar pues una prueba de compatibilidad que dura pues 45 minutos, una hora, no. Ha habido casos muy excepcionales, como en estos casos, que podemos atender, señores. Y eso ustedes tienen que conocerlo. Cuando realmente la vida del paciente peligra en una situación de emergencia, ustedes tienen que actuar así. Pero tiene que ser de emergencia. Si es un paciente electivo, no. Ustedes se van a la cárcel si piden de esa manera. ¿Ya? Que quede bien claro. La administración del hospital debe imponer sistemas seguros para colectar sangre del banco y su transporte al enfermo. Lógicamente, nosotros estamos en eso. Fatalmente acá los coolers especiales para llevar la sangre cuestan muy caros. Tenemos que implementar alguna alternativa para poder realizar este buen traslado de estos hemocomponentes. Muy bien. ¿Ah? Se requiere la investigación básica sobre el tiempo, duración y ubicación de las transfusiones, lógicamente, ¿no? Eso tiene que ser más la parte clínica. Los médicos deben conocer los riesgos y el uso apropiado de la transfusión de plaquetas y plasma fresco congelado. Todos los médicos, no solamente de plaquetas y plasma fresco, todo el resto de componentes tienen que conocer los riesgos y el uso apropiado, lógicamente. Y otra manera de controlar ellos es que cada hospital debe tener su comité hospitalario transfusional. Mediante ese comité se debe evaluar todos estos casos, ¿no? Se requieren normas nacionales para investigar reacciones transfusionales. Bueno, nosotros no tanto, porque ya tenemos ese sistema de gestión de la calidad, ahí tenemos todo, lo que nos falta nada más implementar todo lo que hemos hablado, ¿no? Los laboratorios deben asegurarse que pueden excluir la presencia de anticuerpos clínicamente significativos enmascarados por otros anticuerpos. Esto es muy relativo, ¿no? O sea, yo no puedo pasar por alto un anticuerpo, yo tengo que investigar. Si nosotros detectamos un anticuerpo, tenemos que darle el nombre y de acuerdo a ello buscar una sangre que no tenga el antígeno correspondiente. Los casos de enfermedad injerto contra huésped asociado a transfusión deben investigarse seriamente. Ya sabemos que hay un 90-100% de fallecimientos. Los pacientes ambulatorios a riesgo de enfermedad injerto contra huésped deben llevar una tarjeta exigiendo componentes sanguíneos irradiables. Lógicamente, es mejor tener una
una tarjeta de identificación de esa manera. Hospitales deben seguir las normas del Sistema Nacional de Transfusión para la investigación de sospecha y contaminación bacteriana. Lógicamente tenemos que hacer los controles de calidad, ¿no? Bacterianos diversos, como lo hacemos nosotros, lo hacemos acá. Acá tenemos un control de calidad, un comité de control de calidad. Estrategias para prevenir la contaminación bacteriana deben tener prioridad. Lógicamente, nosotros permanentemente estamos evaluando eso, la buena limpieza del brazo donde va a ser la puntura para la extracción de sangre son uno de los más principales. Todos los casos de sospecha de infección por transfusión deben ser reportados al banco de sangre. Lógicamente, eso es muy importante, si no, la vida del paciente peligra. Yo creo que esa es la última. Muy bien. A ver si hay alguna pregunta. Ya, yo creo que de mi parte hemos finalizado todas las clases. No tengo nada pendiente con ustedes. Si hay preguntas, por favor. Delegado, ¿hay preguntas? ¿Pregunta de usted? No, doctor. No. Está bien, doctor. Ya. Bueno, esta semana los conversatorios. Sí, le estoy pidiendo al doctor Fernando, pero no me manda. Creo que está un poco ocupado. Porque ya estamos martes ya. Sí, miércoles. Me avisan pues ya si va a haber o no va a haber o cómo es, no sé. Ya está bien, doctor. Su examen final es el cuándo, el 5, ¿no? Sí, el 5 de abril. Ya, conversen bien eso, por favor, ¿ya? Probablemente yo debo dar un buen número de preguntas. Ya, jóvenes, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado mi clase, pues, ¿no? Yo creo que esta es la última clase y ya no nos veremos. No sé si hay conversatorio. Ha sido un gusto tenerlos ustedes por acá. Hubiera sido mejor conocernos físicamente, ¿no? Porque eso es más emocionante, para conversar, cada uno sus inquietudes, sus cosas. Y es importante, ¿no? Todos los años que hemos estado con ustedes ha sido mucho mejor, lógicamente, la entrevista directa con el alumno. Bueno, ya habrá alguna oportunidad de conocernos físicamente. Ya, y si hay conversatorio, ya veremos qué hacemos esta semana.